La mayoría de veces que hablamos de conflictos de pareja, de discusiones que hacen que las cosas vayan mal, estamos hablando de de una pelea, digamos, de una lucha por a ver quién tiene razón. Normalmente en los problemas de la pareja casi siempre uno piensa que la culpa es del otro, que algo está haciendo mal, ¿verdad? De alguna manera. Y claro, al pensar que la otra persona tiene la culpa, entonces uno piensa que tiene razón, como si tuviera la solución, como si supiera cómo han de ser las cosas, ¿verdad? Claro, el problema está aquí es que esto suele pasarle a las dos personas dentro del conflicto. Por lo tanto, la solución aquí hay que ver que es imposible. O sea que si dos personas creen que tienen razón, es imposible una reconciliación, ¿verdad? Mm, Es muy sencillo. Si es una lucha, uno gana y uno pierde, ¿verdad? Entonces, aunque gane uno y el otro pierda, la relación siempre sale perdiendo. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso el querer tener razón en un conflicto de pareja es una de las cosas que más destruyen la relación, porque es evidente que cada vez va separando más a las personas, que ya de hecho están, digamos, separadas, porque en la razón de cada uno, en tener cada uno la razón, está, digamos, situado en una realidad subjetiva. O sea, quiero decir que cuando una persona piensa que tiene la razón es porque ve las cosas de una manera determinada y no se da cuenta de que la otra persona las ve diferente, no siquiera se da cuenta de que es una manera subjetiva. O sea, es como si como yo veo las cosas es como son, ¿no? Como si tuviera yo acceso a la verdad, ¿no? Como si hubiera una verdad, como si hubiera una manera de cómo son las cosas cuando hay tantas, ¿no? Y normalmente una por cada persona. Entonces, claro, ya de hecho, al tener diferentes realidades subjetivas, de diferentes maneras de ver la cosa, de ver la relación, ya hay una separación. Claro, si nosotros basamos la discusión en a ver quién tiene razón, claro, entonces la relación, en vez de acercarnos, nos separa más todavía. Para darnos cuenta de esto, solo tenemos que ver que la mayoría de las veces dentro de una relación, sobre todo cuando las cosas van mal, porque claro, una cosa es querer tener razón en otros ámbitos, porque hay una serie, digamos, de creencias o simplemente una subjetividad de pensar que lo sabe uno todo, que sabe más que el otro, ¿verdad? Pero en la relación de pareja esto se complica, por la sencilla razón de que es una relación emocional. Entonces, no solamente tenemos el problema de creer que tenemos razón, sino que tenemos el problema de nuestra autoestima. Es como necesito tener razón para sentirme válido o válida, ¿verdad? Y sobre todo a los ojos de mi pareja. Porque, repito, al ser una relación emocional queremos que nos vean, ¿no? Nos vean de forma positiva o que no nos vean de forma negativa. Es algo inconsciente, la autoestima juega así, como lo sabemos, ¿verdad? Entonces, como tenemos que defender nuestra autoestima, además, partiendo de la base de tener unas creencias, el tener razón aquí es más destructivo, porque para que, como esto, hay que pensar siempre que esto no es un problema de uno, ¿verdad? No es problema de que uno tenga la razón o que uno quiera tener la razón. El problema es de que dos personas quieren tener la razón y esto es imposible. Entonces, como estamos hablando de autoestima, en el momento que yo quiero tener la razón y demostrar a otra persona que no, convencer a otra persona que no, lo que estoy haciendo es atacando su autoestima, ¿verdad? Entonces, esto realmente, si yo ataco la autoestima de la otra persona para tener razón, estoy destruyendo la relación. O sea, si en el mejor de los casos, si sale bien, la otra persona va a acabar sometiéndose, pero no va a ser feliz, no va a estar bien en la relación. Hay que entender que esto es justamente lo contrario de lo deseado. O sea, cada vez estaremos más alejados el uno del otro, ¿verdad? Y para defender nuestra autoestima, cada vez más convencidos de tener razón, más necesitamos tener razón después de una discusión. Por lo tanto, esto estropea la relación enormemente. Además, si no se soluciona, no permite que la relación funcione, que no permite ese acercamiento. Hay que fijarse que tener razón ya de por sí, querer tener razón ya de por sí es un problema. Normalmente las personas que están muy seguras de que tienen razón, ya de hecho
ya solo por eso suelen estar equivocadas, ¿no? Salvo que sean conceptos claros, ¿verdad? Pero como actitud. Hablamos muchas veces cuando hablamos del enneagrama, hablamos del tipo 1, ¿verdad? Una persona que necesita tanto tener razón que le perjudica mucho en las relaciones. Hay que ver que para tener razón, para poder mantener esa razón y para poder mantener esa forma de ver las cosas tan rígida, no podemos conectar con los demás. O sea, impide las relaciones profundas, impide que la otra persona se sienta a gusto. ¿Cómo se va a sentir a gusto alguien con una persona que siempre tiene razón? O sea, para poder estar a gusto con esa persona tienes que ignorar tus razones, tienes que, como decía, someterte, ¿no? Invalidar las tuyas. Lleva mucho a la soledad tener razón. En la relación de pareja, por esa misma razón, impide la relación, ¿verdad? Por eso es un distanciamiento. Por eso tenemos que ver que si estamos en una discusión y estamos tratando de ver quién tiene razón, estamos destruyendo la relación. O sea, no vamos a ningún sitio. Tenemos que conseguir darle la vuelta a esto. Tenemos que conseguir validar. Claro, la idea sería validar la relación del otro, de la otra persona, sin invalidar la nuestra, ¿verdad? Para eso hay que aceptar que nadie tiene la razón, ¿verdad? Ni yo ni el otro. Es la única manera de poder acercarnos. Y para eso deberíamos acostumbrarnos a ver que cuando queremos tener razón, lo que estamos en realidad dando es una opinión. Entonces eso ya cambia las cosas. Si es una opinión, ya no excluye la razón del otro. Se pueden tener opiniones diferentes, pero cuando se tiene razón, no. Cuando se tiene razón, excluimos la del otro. Entonces, si vemos que es una opinión, entonces podemos tratar de acercarnos más en el conflicto, dando nuestra opinión, como si diéramos una información, ¿verdad? Entonces la otra persona puede dar también su opinión y ahí tratar de construir algo, construir un puente, ¿no? Si las dos opiniones se pueden acercar, si son compatibles, ¿verdad? Sobre lo que esté pasando, porque cada caso puede ser muy diferente, pero por lo general las relaciones cuando están en este punto de querer tener razón, y es algo que pasa con mucha frecuencia y se discute de cualquier cosa. Se discute de cualquier cosa a veces que ni siquiera es importante, porque se ha llegado a un punto que lo único que se trata es de a ver quién tiene razón. No se trata de resolver nada, no se trata de discutir por una cosa concreta, se trata de tener razón. Y llegados a este punto, claro, aquí está el problema, ¿no? Para poder tener razón uno necesita destruir al otro. Otra cosa que tenemos que ver es que cuando uno tiene razón y se la cree, porque claro, el que tiene razón se lo cree normalmente, ¿verdad? Es como una estructura rígida, es como decir, no, yo tengo que ver las cosas de esta manera, las creo de esta manera, como una cosa fija, ¿verdad? Entonces tenemos que ver también que aquí el problema lo tenemos que no vemos al otro. O sea, si yo veo las cosas a partir de mi rigidez, no puedo ver al otro, no puedo entender al otro, no puedo entender otras opiniones, otras opciones. Es imposible, o sea, ya ni siquiera lo escucho, ¿verdad? Porque si no entra dentro de mi rigidez, ni siquiera me planteo si puede tener razón o no, o si es válida su opinión, o si hay algo que hacer, ¿verdad? Entonces, eso también es importante, porque para poder avanzar en esto necesitamos ver al otro, necesitamos comprender a la otra persona, comprender por qué se siente así, por qué opina así, por qué dice esto, ¿verdad? Encaje o no encaje con nuestra estructura. Es imposible si solamente vamos a escuchar lo que nos encaja a nosotros e invalidar lo de la otra persona. Es totalmente absurdo realmente, porque eso no puede conjugar una relación de dos personas, ¿verdad? Y mucho menos de pensar que la otra persona tiene que ser como tú, pensar como tú, hacer como tú, porque esto ya sabemos lo destructivo que es. Y también darnos cuenta que muchas veces el tener razón responde también a culpar al otro. O sea, en ese tema de autoestima también, cuando las cosas van mal, muchas veces no nos damos cuenta de que estamos como resentidos. Las cosas van mal, estamos discutiendo mucho, etcétera. Entonces culpamos al otro, culpamos a la pareja de lo que está pasando, y culpar a la pareja de lo que está pasando es como pensar que lo está haciendo mal, porque algo está haciendo mal, seguramente que está haciendo algo mal. Lo que pasa es que al culpar a la otra persona y tener razón no vemos que nosotros también hacemos algo mal.
Y aquí está el problema, ¿verdad? Y no escuchamos a la otra pareja porque no queremos escuchar lo que hacemos mal, y mucho menos si tiene razón, porque esto es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. O sea, si dentro de la discusión tratamos de tener razón, es un problema. Pero si además tenemos razón en algo, es un problema peor, porque hace más daño dentro de la discusión. Si tu pareja te está diciendo que haces algo mal y tienes razón, tú te defiendes porque duele más solo de pensar que tenga razón, ¿verdad? Entonces, cuando tratamos de tener razón para culpar al otro, lo que estamos haciendo, ignorando, es nuestra parte. Y si ignoramos nuestra parte, no vamos a cambiar. Si no cambiamos, la relación no tiene nada que hacer, porque, repito, esto es cosa de dos. Si yo no cambio, porque quiero tener razón, necesito tener razón, la otra persona que está en la misma postura está igual, tampoco cambia, porque también quiere tener razón o lo necesita. Y si dos personas no cambian, esto es totalmente imposible. Muchas veces, incluso para poder tener razón, a veces la gente se inventa cosas. Pasa con muchísima frecuencia. O se inventa cosas o trae cosas, argumentos sin ningún sentido, sin ninguna relación, o a veces cosas del pasado. ¿Cuántas veces escuchamos en una discusión de pareja que cuando se empieza a discutir de algo que está pasando ahora, se empieza a traer cosas del año pasado, de hace 3 años, o de algo que hiciste tal día? O sea, no nos damos cuenta de lo grave que es esto. O sea, cuando estás en una discusión para, por ejemplo, tratar de arreglar algo, que se supone que la discusión es para encontrar una solución, no para ver quién tiene razón. Repito, es que esto es algo que hay que ponérselo como un cartel. Una discusión no es para ver quién tiene razón, porque no va a ningún sitio. Una discusión es para encontrar una solución. Pero cuando nosotros tratamos de encontrar una solución y dentro de esa discusión buscamos argumentos, lo que estamos es destruyendo las posibilidades que haya. Y muchas veces se traen cosas, por ejemplo, del pasado. Es como decir, estamos discutiendo y traigo, no, porque tal día hiciste tal cosa, o porque tú dijiste tal cosa, o porque tú me has hecho esto, o porque cualquier cosa, que no tiene sentido, pero se usa como un arma, es como un arma arrojadiza. O sea, estoy luchando contra ti a ver quién tiene razón, a ver quién gana, y como a lo mejor no voy ganando o quiero acabar contigo, te voy a traer todas las porquerías que se me ocurran del pasado o las que me invento, ¿verdad? Cuando estamos en este punto, que es de verdad tremendamente frecuente, este punto de traer argumentos y cosas en una discusión, tenemos que ver que realmente lo único que está pasando es que queremos acabar con el otro, queremos hundir al otro, queremos hundir su autoestima. En realidad eso es lo que está pasando, no estamos arreglando nada. Tenemos que aprender a escuchar a la otra persona en esa comunicación, digamos, inteligente, emocionalmente inteligente, en esa comunicación asertiva, de olvidarnos de quién tiene razón. Tener razón es justamente lo último que necesitamos aquí. Necesitamos escuchar y comprender a la otra persona qué le pasa, qué necesita, y ver si hay opciones. Y hacerlo los dos, porque siempre es cosa de dos. Claro, si uno trata de buscar opciones y soluciones y escuchar y el otro solo quiere tener razón, como pasa tantas veces también, pues tampoco hay nada que hacer. Aquí deberíamos interrumpir esta conversación, ¿verdad? Y buscar la manera de que cada uno escuche al otro, qué es lo que necesita el otro, y buscar las opciones que haya de conciliación, respetando y validando no la razón, sino la opinión de cada uno, ¿verdad? Y encontrando el punto en común, si lo hay, o por lo menos un punto en común que satisfaga a ambas partes. Cualquier decisión que se toma tras una discusión en la que uno quiera tener razón y lo consigue, o sea, quiero decir, si estás en una discusión con tu pareja, discutes por algo, y al final resulta que le tienes que dar la razón a tu pareja, cuando tu pareja tenga razón, parece que se ha arreglado la discusión, pero en realidad no se ha arreglado el problema, porque la solución solo es para el que tenía razón. Entonces ha habido que ignorar la parte tuya, digamos, que llevó a la discusión. Quiere decir, cuando llegas a una discusión, tú tienes un problema, una necesidad, una cosa, una carencia, cualquier sufrimiento. La otra persona también tendrá el suyo, claro que sí, pero si, por ejemplo, acaba que la otra persona tiene razón, no has resuelto. O sea, te quedas donde estabas. No sirve.
Quiero decir que incluso aunque la otra persona tenga razón, aunque se demuestre que tenga razón, incluso aunque tú ves que tiene razón, dices, sí, es que tiene razón, ojo con esto, porque vale, puede tener razón y de hecho es fácil que la tenga. Y de hecho también puede ser que no la tenga, pero que te haya convencido, que te haya manipulado, como pasa muchísimas veces, ¿verdad? Sobre todo con según qué tipo de personas que sabemos, más de estilo narcisistas. Dices, ah, sí, tienes razón. Ah, vale, ¿y tienes razón y qué quiere decir? Que tienes razón y tú te tienes que quedar mal con tu problema, con tu sufrimiento, con tu carencia, con tu necesidad. Eso no es una solución. Tener razón no es la solución, nunca. Ni aunque pienses que la otra persona lo tiene. La única solución es encontrar un punto en común, fuera de las razones. Hay que ser flexible en eso. Incluso la persona que tenga razón, porque tú puedes ser la persona que tiene razón y darte cuenta, ves, yo tengo razón, esto ha sido así, ha sido de esta manera, se ha hecho mal, vale, de acuerdo, pero detrás de esta discusión hay una necesidad. Y hay que ser flexible, que aunque uno incluso tenga razón, pueda ceder a la otra persona, un cambio, un arreglo, una negociación, una concesión de algún tipo. Incluso, aunque tengas razón, repito, tener razón es un problema, es un obstáculo en la relación. Si queremos verlo con un ejemplo muy claro, sobre cuando hablamos tanto de las personas con apego evitativo, apego ambivalente, etcétera, solo hay que imaginar la típica situación en que tu pareja con apego evitativo pues no es cariñosa, no muestra sus sentimientos, no pasa suficientemente tiempo contigo, etcétera, etcétera. Y viene una discusión, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, puedes tener razón, ¿no? Evidentemente, a lo mejor hay unos mínimos en una relación que todo el mundo más o menos encontraría normales, ¿verdad? Esos mínimos, quiero decir, la persona apego evitativo a veces también, lo que pasa que dentro de esas discusiones sabemos que se retiran, pero cuando se retiran tanto, o sea, hay un punto en que ellos mismos también se ven que eso no es una relación, ¿verdad? Lógicamente. Entonces tú empiezas a discutir. Entonces tú empiezas a discutir y dices, no, es que tú no estás nunca, o es que tú no dices esto, es que tú no haces esto, y a lo mejor tienes razón, seguramente tienes razón. Pero ¿qué es lo que está pasando? Estás destruyendo la autoestima de la otra persona, sobre todo sabiendo que es apego evitativo, que tiene herida de rechazo, etcétera. La otra persona, cuanto más tengas tu razón, peor se va a sentir y más se va a retirar, ¿verdad? Exactamente igual pasa cuando tu pareja tiene apego ambivalente y cuando te empieza a reclamar, ¿verdad? Y tú le dices, no, es que tú me estás reclamando demasiado porque yo no he hecho nada malo, porque yo sí que estoy aquí, sí que he hecho, sí que he dicho, empiezas a discutir porque tú tienes razón. A lo mejor te está reclamando demasiado, ¿verdad? Pero que la persona con apego ansioso no se siente mejor porque tú tengas razón, se siente peor, ¿verdad? Y tienes razón. Entonces, hay que ver que cuando pasan estas cosas, y esto es un ejemplo clarísimo, estamos destruyendo la relación, estamos destruyendo a la otra persona. La otra persona no quiere saber, o sea, ¿de qué le sirve ver que no tiene razón? Se siente peor, su autoestima cae en picado y así no está bien en la relación. Lo que necesita realmente es poder ser escuchada, ¿verdad? Cualquier caso, en ambos casos. Cuando una persona empieza a discutir, bueno, escucha qué es lo que le pasa, cómo se siente, qué es lo que necesita y tratas de atender, tratas de buscar una solución, no de tener razón. Y esto lo cambia todo, porque a lo mejor encuentras una solución. Si la hay, la encontrarás escuchando, negociando, preguntando, como hablamos a veces, ¿no? De una comunicación efectiva. Nunca vas a encontrar una solución pretendiendo o demostrando que tienes razón. Solo hundes más a la otra persona. Aquí se ve muy claro. Otro ejemplo también muy claro, es cuando uno de los dos en la relación tiene miedo de hablar claro, miedo de decir algo que moleste, miedo de la reacción de la otra persona, ¿no? Cuando tú piensas, me le diría esto a mi pareja, ¿qué me pasa? Que me siento así, pero va a reaccionar mal, se va a enfadar, etcétera, ¿no? Y entonces, como tú tienes miedo de hablar por sus reacciones, porque a lo mejor me va a dejar o va cualquier cosa, ¿verdad?
entonces tú te callas, no dices las cosas, pero luego hay un malestar y viene una discusión. En esa discusión, pues tú, por ejemplo, reclamas pues que no te sientes bien, que no estás bien en una relación, etcétera. Cualquier cosa, que te falta algo, que te gustaría tal cosa, y tu pareja te empieza a demostrar que te equivocas porque tú no has dicho esto, porque no has dicho lo otro, porque no lo has pedido, porque no me lo has dicho, porque yo te dije y no me dijiste nada, cuando yo dije esto tú no me dijiste que te parecía mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, tienes razón porque tú no dijiste nada, porque tienes miedo de hablar a veces, ¿verdad? Entonces aquí hay que ver también otra vez el problema de tener razón. O sea, si la persona que aquí es la que tiene razón, la que tiene que cambiar aquí, ¿verdad? La persona que está escuchando a tu pareja que no te ha dicho las cosas, pues claro, en vez de decir, bueno, ¿por qué no me lo has dicho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué problema hay? ¿Por qué no me contaste esto? ¿Por qué no me dijiste esto antes, verdad? Entonces a lo mejor puede llegar a comprender que el problema que tiene es que tiene miedo de hablar. ¿No? Miedo a hablar en el sentido de tus reacciones, etcétera, ¿verdad? Y si la otra persona te dice, bueno, es que no te lo dije porque no quería que te enfadaras. Entonces, en vez de decir, no, ves, yo tengo razón porque yo no me he enfadado y tú no me lo has dicho. Claro que tienes razón, pero no sirve tener razón. Si te está diciendo, por ejemplo, en este caso concreto, como ejemplo, que no te lo dije, pero miedo a que te enfadaras, pues entonces revisa. Bueno, pues oye, cuando me digas algo así, pues trata de no enfadarme. No me he dado cuenta. A partir de ahora, si vuelves que me enfado, recuérdamelo y no me enfadaré. O sea, debemos hacer esa flexibilidad, esa concesión, ¿verdad? Pero volvemos otra vez a ver aquí qué pasa si tengo razón. O sea, si tengo razón, la otra persona que tiene miedo de hablar va a tener más miedo de hablar, no menos, y la relación se perjudica. Resumiendo, lo que yo quiero decir que cuando tenemos una relación de pareja y viene un conflicto, normalmente querer tener razón es empezar una pelea. Cuando empiezas una pelea, uno gana y el otro pierde. La relación se destruye. Eso está claro. Debemos entender que cuando hay un problema en una relación, tener razón es lo primero que tenemos que descartar, ¿eh? Eliminar de la discusión. En cuanto nos demos cuenta de que estamos discutiendo, tratando de ver quién tiene razón, aquí hay que parar, ¿de acuerdo? Hay que parar y tratar de sincerarse y tratar de escucharse, tratar de comprenderse y tratar de buscar una solución en común, respetando y validando la opinión, no la razón, la opinión o la experiencia subjetiva de cada uno. Solamente así podemos encontrar una solución y construir una relación en vez de destruirla.